No, en esta sala no hay nadie. Recordar entonces a los y las docentes algo muy importante. A los docentes UDEC, hasta el 13 de septiembre estará abierta la convocatoria Educa COVID. Este fondo financia iniciativas para poder adaptar la docencia, promover la interacción y motivación en el aula virtual. Recuerden que solo hay plazo hasta el 13 de septiembre. Es importante poder postular estos fondos. Hemos tenido una semana muy enriquecedora y con grandes oportunidades para actualizar nuestros conocimientos, interactuar con colegas, compartir ideas y reflexiones y por sobre todas las cosas, mirar a través de un nuevo caleidoscopio, la hermosura de educar, formar a nuestros y nuestras estudiantes. Por cerca de 2 años hemos transitado grandes desafíos, continuos e impensados. Nos hemos adaptado porque ha sido la única forma de avanzar y hemos descubierto cuánta creatividad, fuerza y resiliencia habita en nuestro interior. Sin ninguna duda, hoy estamos más preparados y preparadas para enfrentar este segundo semestre. Y para dar cierre a esta semana entonces, el día de hoy conoceremos la experiencia del profesor Bond, que nos va a acompañar desde Virginia, Estados Unidos. Les recordamos que durante la presentación podrán realizar comentarios y o consultas vía chat, tanto en esta sala como en la sala donde se está haciendo la traducción, las cuales vamos a leer al final de la exposición. Siéntanse en libertad de escribirlas en inglés o en español. Las mismas también van a poder ser expuestas en este canal por micrófono. La exposición tendrá una duración de 45 minutos y posterior a eso tendremos 15 minutos para escuchar y responder consultas, comentarios y dialogar con el profesor. Como comentaba, la señorita Nicole Mieres está en otro canal para todos y todas y aquellas que quieran cambiarse de canal, significa salir del que están acá y entrar al enlace donde está la traducción simultánea. Voy a pedirle entonces a Fran Francisco que pegue el enlace en el chat, por si alguien, algún profesor o profesora no lo tiene a mano. Muy bien. Comenzamos entonces con la presentación del Dr. Aaron Bond, de Virginia Tech University. El Dr. Bond ha trabajado en el campo de la tecnología educativa, la educación a distancia y el desarrollo profesional durante más de 20 años. Se ha desempeñado como entrenador corporativo, instructor de aula presencial, instructor en línea y como director de secundaria. Actualmente se desempeña como director senior de servicios de aprendizaje en estrategias en línea y aprendizaje mejorado por la tecnología en Virginia Tech, donde supervisa el desarrollo profesional del profesorado, las tecnologías de aprendizaje y el diseño instruccional. Tiene una licenciatura en Historia de Mary Baldwin College, una maestría en estudios interdisciplinarios de la Universidad Estatal de Fort Hays y un título de especialista en educación en estudios de política y liderazgo educativo de la Universidad de Virginia y un doctorado de Virginia Tech en currículo e instrucción. Su investigación incluye experiencias de aprendizaje auténticas, comunidades de práctica, factores sociocognitivos sobre el aprendizaje y aprendizaje a distancia. Es coautor del libro Construyendo comunidades virtuales de práctica para educadores a distancia. El título de la exposición que hoy escucharemos es Engaging Students Through Remote Interaction, interactuando con los estudiantes a través de las interacciones. Adelante, profesor Bond, cuando usted quiera. Estamos aquí para escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme hoy. Es un honor para mí estar con ustedes. Con gente muy inteligente que está enseñando en estas formas.
de lo que voy a decir hoy son las experiencias que he tenido, pero voy a tratar de ayudarlos a ustedes, darle un poco de perspectiva de las investigaciones, cómo mejorar las prácticas para que ustedes puedan hacer esta enseñanza remota de mejor forma. No estoy seguro cómo llevar adelante, como el alcance que pueda tener esto. No estoy seguro si es que vamos a estar haciendo más y más enseñanza remota, si es que va a ser un poco más flexible debido a la experiencia que estamos teniendo y que tuvimos el año pasado. El mundo está cambiando, las comunidades también, y estamos buscando maneras de poder llevar a cabo otro tipo de instrucción con los estudiantes, no importa, sin importar cuáles pueden ser las situaciones en las que se encuentren. Entonces hoy voy a hablar acerca de algunas estrategias de instrucción y de interacción, llevar a cabo algunos problemas y enfrentarlos, y también la importancia que tienen los estudiantes y cómo se puede aplicar en distintas situaciones. Vamos a hablar esto durante la presentación, de las interacciones sin tener que hablar mucho o la necesidad de la interacción. También vamos a hablar acerca de programas basados en la investigación, interacciones dentro de la sala de clases, reconocer una variedad de herramientas colaborativas en línea y explicar cómo aplicar todas las estrategias y herramientas de discusión, aplicar la teoría, basado en la investigación y en la práctica. Entonces hay tres modos de interacción en la sala. En este ambiente remoto, que es que está la interacción del estudiante con el profesor, el estudiante con el contenido y el estudiante con el estudiante. Voy a decir que este tipo de interacción también va en ambas formas, va viceversa, en un ambiente remoto o en un ambiente más flexible. Necesitan que este ambiente funcione de la mejor forma posible. También hay un componente tecnológico que está dentro de todo esto. Hay una necesidad de poder conectar con el estudiante, entre el estudiante con el contenido, la tecnología y con el profesor. Como todo esto se va conectando, la tecnología puede ser una variante. Si no pensamos realmente cómo podemos utilizar la tecnología, cómo utilizar Canvas, cómo utilizar Microsoft Teams, por ejemplo, si nosotros utilizamos esas interacciones y no estamos seguros de cómo están funcionando, no vamos a sacarle provecho realmente. He trabajado con estudiantes en este campo en particular por muchos años y he visto cómo algunos profesores de universidad, profesores, van evaluando estas nuevas tecnologías y tratan de aplicarla en sus clases y lo hacen utilizando la tecnología, entregando, por ejemplo, lo hacen a través de tutoriales educativos para poder aprenderlo. Y todo esto puede ser, como dije anteriormente, la interacción entre los estudiantes o con el contenido, o qué es lo que quiere aprender el estudiante o entre ellos. Entonces, para poder a ustedes animarlos a hacer esto y de manera más cuidadosa y cómo incorporar la tecnología y lo que los estudiantes pueden tener, ya sea si tengan o no el acceso a esto y a las herramientas que se necesitan para que se pueda hacer de mejor forma. Entonces estamos hablando acerca de aprendizaje remoto y hay diferentes tipos, están los sincrónicos y los asincrónicos. Hay algunas formas en que se puede mezclar ambos, entonces estamos pensando en la experiencia sincrónica. Ahora estamos en estas videoconferencias interactivas como Zoom o Microsoft Teams.
También están los asincrónicos. Y para que esto pueda funcionar bien, la interacción funcione bien, porque, por ejemplo, con las presentaciones o lo que uno pueda tener en las clases, también están, por ejemplo, las salas de Zoom, donde se pueden hacer otro tipo de interacciones que puedan interactuar entre ellos, resolver problemas juntos. Yo, por ejemplo, de repente mis charlas las tenía en salas de Zoom, teníamos de repente charlas de 10 minutos y los estudiantes veían el contenido online antes de poder tener esas charlas. Y durante esas conversaciones realmente podíamos utilizar el tiempo para poder descubrir quizás otros problemas más de fondo, utilizando el contenido que ya habíamos aprendido anteriormente. Y dentro de este ambiente, ustedes pueden usar todos estos métodos. También pueden entrar a distintos sitios web, pueden descargar algunas lecturas, pueden crear sus propios blogs o sus páginas de wiki, podcast, todo lo que sea para la interacción, para que el estudiante tenga la habilidad de interactuar entre ellos en este tipo de ambiente. Entonces, basado en esto, puede de repente tener una connotación un poco más negativa y podrá hacer lo que los estudiantes quieren hacer. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en cómo utilizamos estos medios y también, por ejemplo, ellos cumplan con los tiempos que tienen para entregar las cosas, para sus trabajos y para interactuar también entre ellos y con las herramientas que utilizan. Entonces, ahora que le dé algunos ejemplos de cómo podemos utilizar esto dentro de las mismas actividades, entonces, en mi aprendizaje, en los resultados de aprendizaje, tenemos 3 teorías de aprendizaje: cognitismo, de comportamiento y de estructuramiento. También tenemos la forma de diferenciar los estudiantes y que puedan diferenciar estas 3 teorías cuando puedan volver a la normalidad, por ejemplo, en las actividades cara a cara o presenciales, donde ellos puedan exponer y crear un diagrama de Venn y puedan exponer cada teoría de aprendizaje. Van a tener situaciones separadas donde van a empezar a formar grupos y van a comentar lo aprendido. En la misma actividad online, hacen más o menos lo que se hace en las clases presenciales, pero en la forma online utilizan las salas de Zoom o en Microsoft Teams. Aquí pueden usar las salas de Zoom y usar, por ejemplo, la herramienta de la pizarra de Zoom para poder crear sus propias conversaciones de forma online, todo esto. Ahora, pueden hacer las mismas actividades de forma asincrónica. Es un poco más difícil realizarlo de esa forma, realizar, por ejemplo, el diagrama de Venn. Hay algunas herramientas disponibles donde pueden usar, por ejemplo, pueden usar estos métodos, pero es un poco más difícil cuando se hace de esa forma. Yo sugiero, y eso es solamente la diferencia entre interactuar con los estudiantes e interactuar con el contenido. Si es que el resultado de aprendizaje y en comparación con las teorías de aprendizajes, yo lo que quiero es que mis estudiantes se enfoquen en interactuar entre ellos. No hay nada en los resultados que yo tengo de aprendizaje si es que no pueden trabajar juntos para poder diferenciar todos esos aspectos. No dicen que los estudiantes pueden crear comunidad diferenciando los distintos tipos de aprendizaje para que ellos puedan reconocer en el fondo cuáles son estas 3 grandes teorías de aprendizaje. Entonces yo puedo hacer mis propias actividades asincrónicas, utilizando mapas conceptuales, pero esto no va a ser tanta interacción. Si es que sus resultados, si es que su objetivo es alguna actividad en particular y no involucra la interacción, entonces pueden implementar herramientas que se ajusten o que se pueda trabajar de mejor forma con los estudiantes. Pero recuerden
que no queremos poner una barrera entre los estudiantes utilizando la tecnología. Entonces la idea es que sea lo más fácil posible para ellos poder interactuar con nosotros. Y en vez de usar el diagrama de Venn, yo podría cambiar mis actividades para que los estudiantes hagan de repente, discutan acerca de las preguntas, cómo poder llevar a cabo, por ejemplo, estas tres teorías de aprendizaje, cómo diferenciarlas. Entonces yo podría tener a mis estudiantes discutiendo algún tema y relacionándolo con el contenido también. Entonces son solamente algunas opciones para que ustedes piensen si es que están planeando seguir con con la enseñanza remota y que puedan llevar a cabo la interacción. También hay algunas formas, hay un mito del aprendizaje remoto. También hay barreras entre los profesores de la universidad, se ponen barreras también con los estudiantes. Dicen que, por ejemplo, los sistemas y los programas son muy difíciles de aprender. Eso es un mito porque si ustedes conocen un programa con el que ustedes han trabajando y que los estudiantes ya están un poco más familiarizados con eso, entonces es algo que se puede aprender de forma mucho más fácil. El punto de eso es que algunos programas sí son difíciles de utilizar. Ustedes pueden pensar cómo lo voy a hacer. Como profesor, tienen que intentar llevar a cabo esa tecnología con los estudiantes, asegurarse que tomen ventaja de eso, o sea, saquen partido para que sea de la forma más efectiva posible. Usted les puede tomar un poco de tiempo a veces aprender acerca de las herramientas que están utilizando con sus estudiantes. Y esto siempre va a ser en pos de que la sala de clases y la interacción sea más efectiva. También estamos hablando de lo que se puede hacer con los estudiantes. Hay formas de poder interactuar con los estudiantes de mejor forma y es la parte más importante cuando tienen que interactuar con ellos. Otro mito del aprendizaje remoto es que no van a poder conectar con los estudiantes. Por muchos años hemos intentado conectar con los estudiantes o que ellos se puedan sentir un poco separados con los profesores, pero la idea es poder trabajar en un ambiente que se pueda trabajar. También he escuchado que el ambiente online tiene muchas formas de conexión. Mientras la tecnología sigue avanzando y los canales de comunicación siguen avanzando también, van a encontrar muchas maneras en que ustedes se puedan comunicar con sus estudiantes. Por ejemplo, mis estudiantes trabajan bajo estas experiencias online. De repente tenemos clases presenciales o de forma remota, las clases híbridas en que solamente tenemos algunos estudiantes en sala y otros estudiantes de forma remota para tomar las precauciones necesarias. Entonces, no necesariamente tiene que ser presencial de todo el rato. En realidad es divertido porque de cierta hora trabajan con un grupo y de cierta hora a otra trabajan con otro. Tienen algunos estudiantes que están de forma más regular, que van a las clases presenciales y tienen otro grupo que siempre está conectado online. Pero yo creo que eso lo hacen porque no quieren perderse la experiencia de interactuar con los mismos estudiantes o con nosotros, ya que puede ser muy significativo. Si ustedes están en una de estas situaciones de enseñanza remota, va a tomar un poco más de trabajo mantener la interacción dentro de la clase porque tienen que estar viendo hartas cosas, eh, cómo vamos a poder conectar con ellos, cómo vamos a poder explicar esto. Dentro de la enseñanza remota tenemos harto trabajo, hartas investigaciones, hay preguntas por lo que pueda suceder. También, por ejemplo, en mi experiencia, por ejemplo, es un poco
es un poco pesado toda la carga que esto, cuando por ejemplo un estudiante les manda un email y es difícil seguir un poco el ritmo cuando ellos nos mandan un email. Crear, por ejemplo, ustedes pueden crear foros donde les puedan mandar email, también pueden crear una sección de retroalimentación en que los estudiantes van a poner sus preguntas, sus respuestas más frecuentes en este caso. También les puede mandar a ustedes directamente a través de una sala particular, si es que no tienen, por ejemplo, la experiencia de hacer cosas más preparadas. También les pueden llegar mensajes durante el día. Díganle a los estudiantes que van a responderle las preguntas dentro de un límite de tiempo. Quizás va a sobrepasar un poco las expectativas que puedan tener ellos, pero que sus estudiantes sepan de que ustedes están disponibles. Por ejemplo, lo que pueda pasar en cierto ambiente, cuando ellos necesitan alguna respuesta, si es que le hacen preguntas a ustedes. Yo, por ejemplo, soy de la vieja escuela y cuando me mandan alguna pregunta yo tiendo a responder al tiro. Respondo al tiro, no tengo como un límite de tiempo en que te voy a responder aquí a un día más. Entonces, ustedes pueden tomar su propia decisión en cuanto a la comunicación que puedan tener eso, pero el estudiante debe saber, por ejemplo, que ustedes le van a decir, no, mira, a las 2 de la tarde te voy a responder tal correo. Pero lo importante es que ellos sepan que van a tener quizás una respuesta, quizás no a las 2, pero a lo mejor la van a tener a las 4. Entonces, es importante que ustedes establezcan estos límites con ellos. Y entonces, por ejemplo, cuando ellos mandan un email, ustedes lo responden, crean inmediatamente expectativas en el estudiante. Y que mi respuesta, por ejemplo, puede ser no lo que el estudiante quería, pero recibo muchas preguntas estúpidas. Ninguna pregunta es estúpida, pero recibo muchas preguntas estúpidas acerca de algunas instrucciones que puedo dar. Entonces me envían preguntas y que si yo no estuviera, por ejemplo, de ánimo o no tuviera el tiempo para mirar ese email, el tono que yo podría tener con esa respuesta puede ser un poco molesto frente a esas preguntas, pero intento que no sea así porque intento construir una relación con mis estudiantes, entonces intento organizar mi email, como dice en la pantalla, crear un espacio y crear también mis propios tiempos para poder responder. No necesariamente de lo que las lecturas que puedan tener, preguntas que puedan tener. Si esos estudiantes están preguntando las mismas preguntas todo el rato, entonces ahí ustedes pueden organizar mejor su curso para que las preguntas y las respuestas que están viendo no sean siempre las mismas. Entonces ustedes pongan en una sección especial las preguntas y las respuestas más frecuentes para que ellos no tengan que estar mandando email. También tengan tablas de discusión donde puedan ver todos estos temas. Y pregunten, por ejemplo, lo que necesiten a través de eso, de ese medio, o responderse de repente entre ellos mismos, aun cuando no se den las respuestas correctas, pero lo importante es la interacción. Por ejemplo, también en los foros de preguntas, a veces los estudiantes se dan la respuesta incorrecta, algunos se dan la respuesta correcta, pero en realidad siempre va a ser bueno para ellos. Utilicen a los estudiantes para su ventaja. Entonces, por ejemplo, a veces en mis clases, en cada clase, salvo algunas excepciones, pero en la mayoría de mis clases tenemos grupos. Ellos trabajan en grupos, en proyectos que pueden tener y luego van a confiar entre ellos mismos y tú también vas a confiar en ellos como grupo de estudiantes. En cuanto a la mensajería instantánea y las herramientas como por ejemplo Skype, Messenger, WhatsApp, GroupMe, Canvas,
Tienen notificaciones también que ustedes pueden configurar, apagarlas, prenderlas, para que vean cuando puedan recibir o no sus mensajes. También pueden organizar algunos grupos en WhatsApp cuando quieran saber algo más rápido. Si ustedes quieren tener alguna conversación más regular con sus estudiantes, pueden utilizarlo. En mi experiencia, por ejemplo, lo que hago es ofrecer diferentes días y fechas con horarios para poder recibir de repente consultas y poder comunicarme con ellos en los horarios expuestos. A veces también recibo mucha carga de los estudiantes, un poco sobrecogedor porque me lleva un mensaje tras otro mensaje, tras otro mensaje, en los grupos también cuando se mandan, pero tienen que enfocarse en que tengan la opción de poder comunicarse a través de eso durante el semestre y a través de los años también. A veces los estudiantes utilizan diferentes formas de crear grupos en WhatsApp. En mis clases, por ejemplo, a través de los años hemos llegado a la forma de poder mantener el contacto entre nosotros, buscar formas de seguir en contacto, crear ocasiones online, crear, por ejemplo, grupos de estudio, grupos digitales de estudio. También pueden utilizar la mensajería instantánea para las horas en que ustedes están en el trabajo. Pueden utilizar también Microsoft Teams. Si quieren, por ejemplo, que los estudiantes les pregunten a ustedes algo de forma más instantánea, eh, pueden utilizar todas estas aplicaciones de mensajería. En cuanto al video chat, es una muy buena manera si es que tienen estas clases. La mayoría del contenido del curso se puede pasar de forma online y hay mucha interacción. Tienen también, obviamente, que dejar las condiciones necesarias para que esto se reaccione. Pueden tener, por ejemplo, discusiones acerca de temas más triviales, sesiones de preguntas. Los estudiantes también pueden juntarse ya sea para trabajar o solamente para juntarse, ya sea dentro o fuera del horario de clases. Entonces vamos a hablar acerca de las implicaciones pedagógicas de Mastery o de un poco del dominio, del control de esto y a qué me refiero con esto. Mastery vendría siendo la habilidad de que los estudiantes puedan tomar control de sus clases y aplicarlos a distintas situaciones. Si estamos enseñando para la transferencia, hay transferencia cercana y transferencia más lejana. La transferencia cercana significa que los estudiantes tienen que ser capaces de de aplicar el problema exacto que aprendieron y las habilidades para poder resolver tal problema. Entonces, por ejemplo, estoy enseñándole a un estudiante estoy enseñándole álgebra y le enseño álgebra para que él pueda medir la distancia. Si le digo a ese estudiante que utilice álgebra para resolver una ecuación y el estudiante no puede aplicar el conocimiento en esa instancia, entonces solamente aprendieron ese conocimiento y lo transfirieron de una forma más cercana. Una transferencia más lejana sería cuando el estudiante toma el mismo conocimiento de álgebra y lo puede aplicar en distintos contextos. Utilizarlo ya sea en distancia o en la ecuación. Entonces, mastery o el dominio en este caso es la habilidad de que el estudiante pueda utilizar en un contexto real para poder resolver distintos problemas. Entonces, ustedes deben estar pensando lo que pasó o deben estar pensando en cómo se lleva a cabo con la interacción. Deben estar pensando qué habilidades se podrían transferir al contexto del mundo real. Yo quiero que
Yo creo que mis estudiantes resuelvan los problemas. Entonces, en mi mundo, en mi contexto, hacemos hartas revisiones. Tenemos, por ejemplo, listas estándar para ir revisando. Tenemos también evaluaciones entre pares. También vamos revisando errores, por ejemplo, para ver si es que, por ejemplo, el profesor le da el feedback necesario. Eso significa que tiene que potenciar a los estudiantes a que hagan preguntas, motivarlos a que hagan preguntas relacionadas a lo que ellos encuentren necesario. Entonces lo que hacemos realmente es motivar a nuestros profesores también a que lo hagan, a que hagan evaluaciones entre pares, porque eso mejora indudablemente la comunicación. Entonces vamos a volver a lo que es Mastery. Para poder desarrollar el Mastery o el dominio, los estudiantes deben integrar la habilidad de componentes, practicar la integración de estos. Este principio es cómo van a documentar un poco la investigación y lo que han encontrado. Significa que los estudiantes tienen que ser capaces de poder leer, en realidad cualquier forma en que puedan aplicar el conocimiento, adquirir estas habilidades de componentes. Si es que no ponen en práctica estas habilidades, si no interactúan con el contenido, en alguna forma no van a poder seguir poniendo en práctica el contenido. Entonces tienen que tener el conocimiento básico y tomar el conocimiento básico y extenderlo de cierta forma. Pueden hacerlo interactuando con el contenido, pueden extenderlo teniendo interacciones con los estudiantes entre ellos, o por ejemplo una sesión de lluvia de ideas en que puedan tener una estructura, pero los estudiantes tienen que tener alguna interacción de alguna forma, porque si no, no van a poder ser capaces de llevar a cabo esto, no van a poder ser capaces de tener ese conocimiento que habían adquirido en algún momento y para que eventualmente se aplique en su memoria a largo plazo. Entonces, esto es un componente clave del aprendizaje, la aplicación de estas habilidades. La mejor forma en que puedan hablar con sus estudiantes y que puedan aplicar esto es darse cuenta de que tienen que tener este ojo experto, trabajar en el campo, conocer el contenido que tienen, realizar, por ejemplo, tareas un poco más difíciles y que eventualmente sea manejable, que sea difícil, pero que puedan realizarlo de igual forma. Tienen que permitir la práctica y tienen que crear conexiones entre tareas más pequeñas y todo lo que se pueda ver en el fondo. Desde lo más chico a lo más grande. Poder enseñar, por ejemplo, álgebra. Yo tengo que enseñarles a ellos las partes más pequeñas. No puedo enseñarle a alguien cómo álgebra sin enseñarle las partes más básicas de álgebra. Y luego puedo enseñarle cosas más grandes de álgebra. Entonces necesitan van a poder tener que realizar estas tareas más complejas, pero que sean más manejables. Por ejemplo, en la experiencia del álgebra, cómo explicarse entre ustedes, cómo llevar a cabo, por ejemplo, las soluciones. Y eso se puede aplicar en cualquier campo, en realidad, en cualquier materia. Cómo sus estudiantes van a llevar a la práctica e integrar estas habilidades. Más investigaciones acerca de lo que estamos hablando recién, por ejemplo, el contexto social donde la actividad cognitiva toma lugar, es parte integral del proceso de aprendizaje. Lo que estábamos haciendo, por ejemplo, anteriormente, lo que estábamos hablando de este contexto social
cómo aprenden, cómo interactúan entre ustedes. Tiene también un efecto especial. El aprendizaje situado, los modelos de aprendizaje situado proveen interacciones que son diseñadas para poder, y que sea fácil en realidad, aplicar el contenido y que los estudiantes tengan distintas formas de resolver los problemas. Resolver esos problemas con los pares. Entonces, aprender este tipo de actividades que sean reflexivas, que sean significativas. Durante las actividades nosotros sí tratamos de hacer que puedan interactuar entre ellos. Los estudiantes se toman un poco de tiempo para pensar acerca del contenido, pensar un poco acerca de lo que están aprendiendo, hablar con sus compañeros, hablar entre pares, cómo llegar a una solución. Este aprendizaje significativo puede ser muy importante. Las interacciones entre los grupos y las conversaciones también son importantes. Los estudiantes van a tener interacciones entre ellos y van a tener una mayor habilidad de poder aplicar estas habilidades. Esto es lo que más o menos como yo lo aplico en mi sala de clases en la escuela. Esta imagen de aquí no es una sala de clases del siglo XXI. En el siglo XXI le decimos a los estudiantes que trabajen en grupo, les decimos que ojalá tengan la habilidad de poder tomar decisiones y resolverlas, que tengan la habilidad de poder planificar, organizar y priorizar el trabajo, poder comunicarse de forma verbal con las personas dentro y fuera de la organización, que puedan utilizar los computadores, que puedan analizar la información, procesarla también e ir viendo los distintos tipos de información. Pero lo importante es ir procesándola, entendiéndola. Entonces pueden hacer todo esto de buena manera. Dentro de su entorno de trabajo hay muchas herramientas disponibles para poder hacerlo. También estamos trabajando, por ejemplo, nosotros ahora en Microsoft Teams. Hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar con los estudiantes para poder ayudarlos a potenciar esas habilidades. Podemos permitir la práctica utilizando la tecnología para poder, por ejemplo, hacer quizzes o, por ejemplo, invitar a los estudiantes a crear sitios web. Podemos entregarles una variedad de preguntas que puedan discutir entre ellos, que se pueda discutir el contenido de lo que se está hablando. También las estrategias de instrucción para poder limitar un poco el alcance de esto, crear una barrera de repente y parámetros sobre cómo tienen que interactuar o sobre qué tema tienen que interactuar, crear condiciones para que puedan interactuar entre ellos. Tiene que haber una base también para que se pueda discutir lo que dije anteriormente. Tienen que tener todas estas habilidades que son un poco más básicas y aplicarlas. Por ejemplo, no le puedes decir a alguien que resuelva un problema si es que te das cuenta que no tiene todas las habilidades realmente, es algo que tiene que trabajarse. Entonces también tienen que hacer que tengan las condiciones y el contexto, proveer ejemplos de distintos contextos para que ellos lo puedan utilizar y resolver problemas en estos contextos, hacer que los estudiantes se responsabilicen de su propio aprendizaje y realmente necesitamos hacer que ellos sean capaces de tomar las pequeñas partes de un problema, ir de lo más general a cosas más específicas. Hablamos de esto también, de lo que era la transferencia, así que me lo voy a saltar. Algo que podemos hacer, que le puedan, alguna estrategia que ustedes le pueden entregar a sus estudiantes, son las habilidades un poco más pequeñas.
Utilicen aprendizaje basado en experiencias o en problemas. Son distintas estrategias en que ustedes le van a poder contar, por ejemplo, a sus estudiantes una historia acerca de un problema y que ellos utilicen lo que han aprendido en las clases para poder resolver esto. Es una gran forma de de que los estudiantes practiquen. Hay un alto nivel de retención. Van a poder desarrollar, por ejemplo, habilidades de pensamiento más razonable, lo que les estoy mostrando recién ahora en la diapositiva. Los mejores casos, por ejemplo, de estudio no tienen una respuesta sí o no. Tienen muchas posibles respuestas. Estos casos permiten crear distintos contextos para ir pudiendo dar distintas soluciones a esto. Si yo, por ejemplo, estoy pensando en una clase, no haría este tipo de aprendizaje hasta que tengamos un cierto grupo, porque también me da cierto tiempo para poder crear una base con mi grupo de estudiantes y también la adquisición de aprendizaje y conocimiento que van adquiriendo con el tiempo. Ustedes, por ejemplo, si en sus clases pueden utilizar casos un poco más pequeños o casos introductorios, pero mientras van avanzando pueden ir utilizando casos más complejos. Las herramientas que se necesitan y las habilidades se van a ir desarrollando con el tiempo. Creen también preguntas guiadas o un poco de andamiaje para sus estudiantes. Creen preguntas abiertas y cerradas. Y de nuevo volvemos a la parte reflexiva, creativa. ¿Cómo van a responder ciertos temas? Y lo que han aprendido de las habilidades que han puesto en práctica en general. Los wikis son una gran forma de poder hacer que los estudiantes creen como un cuerpo de conocimiento. Canvas es básicamente también una página wiki. Utiliza páginas y que le permite a los estudiantes poder asignar a grupos, una página a cada grupo. Hay 3 modelos de interacción. Uno de estos es la cooperación y yo creo que esto funciona para las páginas wikis. Resolver un problema más sólido. Los wikis es una forma de poder hacer esto. Pero estos modelos no funcionan para todos. También está el modelo de cooperación y colaboración. Por ejemplo, que tú tomas esta parte de este proyecto y este problema y después tomas otra parte de otro problema. Entonces, el compartir su trabajo se hace de manera más colaborativa. Una persona trabaja en una cosa y la otra trabaja en otra. En este caso, por ejemplo, trabajemos juntos, tú tomas esta pieza, yo tomo esta, y luego vamos a revisar el trabajo entre nosotros. Entonces, es distinto de cuando lo hacen separado. Y en el tercer caso, en colaboración, cooperación y entre pares, un grupo está colaborando y cooperando, trabajando entre ellos, tomando algunas partes del trabajo, trabajando juntos y luego otro grupo va a venir a darle sus propios comentarios de lo que estaban haciendo. En el fondo es una evaluación en pares. Pueden hacerlo en wikis, en Canvas, de la forma en que se pueda dar una retroalimentación. Hay muchas formas de interacción que son muy similares. Yo creo que Wiki o Google Docs permite poder hacer esto, permite que los estudiantes trabajen juntos con, por ejemplo, documentos que puedan compartir entre ellos y que puedan estar cada uno trabajando en eso aunque no estén juntos. En cuanto a la discusión, a las tablas de discusión,
pueden juntar a sus estudiantes que discutan sobre acerca de un tema dentro de la sala de clases. Los estudiantes saben cuando están muy ocupados, se van ajustando a este tipo de discusiones solamente para que puedan interactuar dentro de la sala. De repente les paso un video y les digo que me digan un resumen de lo que vieron. Aun cuando ustedes les preguntan o les dicen que vean un video, a veces eso es harto trabajo. Nosotros no nos damos cuenta en las clases más presenciales. Vayan y vean tal video y dime qué es lo que aprendiste del video. No deberíamos hacer eso en los foros de discusión. Deberíamos sí darle a ellos unas formas de cómo enriquecer la discusión, que sea más auténtico. Es una gran manera de poder realizarlo. Dentro de una misma historia, por ejemplo, resolver este problema, tener a los estudiantes y que vean cómo ellos mismos van resolviendo eso, que tengan este proceso de resolución de problemas. Estas situaciones en el fondo de resolución de problemas. Los portafolios digitales también son muy similares. Es una forma una herramienta de interactuar, es una gran manera para los estudiantes que desarrollen o tengan cosas que han hecho en las clases, que tengan contenido que a lo mejor quieran compartir con otras personas y que se refleje en el fondo lo que han aprendido en las clases, que después les den retroalimentación, que les den feedback y que eso todo lo tengan en su portafolio. Entonces, anteriormente mencioné que tenemos una lista donde vamos revisando los cursos para saber si podemos mejorar algo. Tenemos también lo estándar, que es donde la comunidad que está en la clase, las estructuras dentro de la clase, cómo estar haciendo este engagement de manera más activa, las expectativas sobre cómo interactuar en el curso, las actividades y las tareas, la interacción también de los estudiantes y luego tienen una serie de interacciones, por ejemplo, para cada tarea, para cada semana, cómo lo van haciendo. Porque si ustedes saben que es una experiencia de aprendizaje muy sana, muy nutritiva para uno. Hay un debate en educación, por ejemplo, en Estados Unidos también, si es que tenemos que calificar o ponerle nota a la participación. Yo no sé si hay una respuesta buena o mala en cuanto a esto, pero la participación en clases online es una cosa y la otra es participación en clases presenciales. Entonces, dependiendo de la naturaleza de lo que se está haciendo, es más fácil calificar una que la otra, porque, por ejemplo, las clases presenciales pueden ver si están participando o no. Entonces, a veces en las clases online, algunos sí pueden estar presentes, pero no participando exactamente. En mis clases presenciales, la idea es que los estudiantes puedan hacer sus preguntas en cada clase. Tenemos discusiones, pero en realidad no interactúan tanto, pero en realidad no es un tema que me preocupe tanto por ahora. Creo que sí es una buena conversación que se pueda tener acerca de este tema para poder reflejar cómo ustedes puedan estar haciendo eso en sus clases, cómo ustedes están exponiéndose frente a sus estudiantes. Y esta es una de las grandes áreas que se puede ver en el tema de la interacción. En mi experiencia, en la investigación que he hecho en los trabajos en grupo, los estudiantes generalmente dicen que no les gusta hacer trabajos grupales. Los estudiantes dicen que
prefieren que de repente hay una sola persona que hace todo el trabajo, siempre hay conflictos. Pero es importante que si les dicen a sus estudiantes que trabajen en grupo, les digan cuáles son las habilidades o las herramientas que necesitan para poder trabajar juntos, denle algún tutorial, guíenlos, utilicen tecnología también en las clases, enséñenle cómo hacerlo para que ellos puedan trabajar en grupo. Y como dije anteriormente, yo les digo a mis estudiantes que pueden quedarse en los mismos grupos durante el semestre para que no cree algún tipo de conflicto o pase algo, pero también es importante evaluar y calificar el trabajo en grupo de manera justa. Necesitan tener, por ejemplo, distintos tipos de recursos. Algunos no tienen tanta carga, otros sí. Entonces, durante, por ejemplo, los años me he dado cuenta cómo trabajan los grupos, las habilidades que van teniendo, el feedback que yo puedo tener de esas experiencias. Y algo que he aprendido es que los estudiantes reflejan un poco lo que uno les enseña y cómo, por ejemplo, una tarea en particular se puede reflejar en la tarea. Dice mucho de cómo ellos están participando, cuánto participan también entre ellos. Por ejemplo, esta tarea tiene tanto puntaje. Una persona puede tener, por ejemplo, 25 puntos. La tarea tiene 25 puntos. O que tiene hasta 25 puntos. Si es que, por ejemplo, María solamente hizo el 17% del trabajo, entonces se ve el 17 para María. Entonces lo importante es que haga la mayoría del trabajo, que no puedo describir mucho esto ahora, pero lo importante es que puedan ver cómo trabajan los grupos, dependiendo del contexto. Ahora, como conclusión, lo que dije al principio, consideren herramientas estandarizadas y estructuras. No incorporen tecnología que no conocen, en, ya sea al principio o al fin del semestre, tengan este tipo de herramientas. Cuando son muchos canales de comunicación y mucha información, realmente causa una carga cognitiva y también, por ejemplo, se pierde un poco la interacción de todas formas. Entonces tengan un poco de cuidado con eso. Demuestren empatía. Sabemos que esto es un contexto distinto, puede ser molesto incluso para algunos. No tenemos, no sabemos lo que puede estar pasando, no sabemos lo que pasa con nuestros estudiantes. Si es que están de forma remota, sabemos que es un poco más difícil juzgar de repente acerca de ciertas situaciones, entonces solamente demuestren empatía. Si los estudiantes tienen algún problema o tienen algún problema con algo, demuestren su lado humano, creen estas relaciones con sus estudiantes, acerca también de lo que están pasando en la vida en general. Todas mis clases yo empecé el año pasado preguntándoles cómo se sentían. Y les daba a los estudiantes un poco más de espacio y dicen, por ejemplo, no sé, que estaba siendo un poco difícil. Y no es solamente acerca del contenido, somos humanos, tenemos interacciones humanas, entonces incorporar eso en la comunidad, en sus clases, es importante.
los estudiantes, bueno, hay que enseñarle a los estudiantes en realidad a cómo salir adelante en cada ambiente. Por ejemplo, enseñan a sus estudiantes cómo interactuar entre ellos en otros ambientes, en otras herramientas, porque en el mundo real van a tener que interactuar a través de distintos medios. Su trabajo y el contexto también va a ser distinto, entonces denle a ellos las herramientas para que lo puedan llevar a cabo. Y si lo hacen, denles estas herramientas, creen esta estructura, provean orientación. No solamente utilicen o se olviden de algo y trabajen como con un solo canal. Creo que eso es todo por hoy. Si es que hay alguna parte de preguntas y respuestas ahora, estoy listo para contestar lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, profesor Aaron. Se puede aplicar de forma más sencilla. Estoy muy agradecida de todo lo que dijo. Tuvimos una semana muy interesante con tantos temas. Creo que este es un muy buen cierre de la semana docente. Entonces ahora va a ser el momento de poder hacer preguntas, ya tenemos algunas en nuestro chat. Así que vamos a comenzar leyéndolas y luego si tienes el tiempo para poder responderlas. Ya él puedes empezar con Carola. Muchas gracias, profesor Aaron, por esta presentación, que realmente la apreciamos. La primera pregunta de la profesora Carola, ella escribió en el chat, muchas gracias por este resumen de estrategias para poder promover el engagement e interacción. Implementando todas estas puede ser sobreacogedor para los profesores. Y en tu experiencia, si tuvieras que elegir, ¿qué herramienta consideras la más efectiva o indispensable? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo diría en realidad que la herramienta más efectiva para mí es utilizar las herramientas para las horas de oficina. Utilizamos Zoom en mi universidad. Entonces también tenemos, yo creo que los estudiantes se sienten más cómodos trabajando en estos métodos, en Zoom o utilizando alguna plataforma de mensajería instantánea donde nos tengamos que ver cara a cara. O sea, donde no tengamos que vernos, porque los estudiantes son un poco tímidos para hacer preguntas. Y creo que para mí, bueno, yo en realidad yo pues me desenvuelvo bien en estos ámbitos, pero claro, en realidad es eso. Ellos se van desarrollando dentro del mundo digital, tienen estas herramientas para poder comunicarse a través, por ejemplo, de mensajería instantánea o hacer una videoconferencia. Y no ir nunca, por ejemplo, a ir a visitarme a la oficina. Pero sí, me gusta ese método. Muchas gracias, profesor. ¿Puedes, por favor, activar tu cámara para que te vean? Ahora podemos verte. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Yael. Muchas gracias por compartir esta experiencia. En relación al uso de portafolios, los portafolios digitales, ¿nos puedes hablar acerca de tu experiencia con eso? Porque trabajar en portafolios digitales implica tiempo y realmente comprender la naturaleza de lo que están haciendo o de los estudiantes. Bueno, los portafolios digitales es algo muy importante en mis clases.
Entonces mis estudiantes están creando, por ejemplo, artefactos más visuales, probando que pueden utilizar múltiples herramientas para poder crear estos distintos tipos de objetos, videos, imágenes, flyers, lo que sea más fácil para el estudiante crear su portafolio. También es fácil porque yo les digo que lo utilicen y todos utilizan lo mismo, el mismo portafolio. Creo que es un formato básico y les sirve para poder crear y desarrollarse en el trabajo. Por ejemplo, tú tienes algún proyecto en tu clase eh, que quieres, por ejemplo, mostrarlo a otras personas o algún trabajo futuro. Si tú tienes un portafolio digital es mucho más fácil. También tengo estudiantes que se dan feedback entre ellos cuando se revisan los portafolios. Entonces también tengo a mis estudiantes que son bastante reflexivos frente a eso. ¿Por qué utilizan estas herramientas? ¿Por qué utilizaste esto? Es, probablemente no es para todas las clases, pero es importante que lo utilicen de todas formas. Tenemos otra pregunta del profesor Juan Francisco. Él escribió maravillosa charla. Debido al periodo que estamos viviendo ahora, ¿cuál fue tu experiencia al inicio del periodo de la pandemia? ¿Cómo trataste con la enseñanza remota de emergencia? Bueno, mi rol en la universidad, mi unidad opera Canvas y otros distintos tipos de herramientas que funcionan para el desarrollo docente. Entonces, en mi experiencia al inicio de la pandemia, tuvimos que mover los cursos online, tuvimos que hacer al tiro todo de manera muy rápida, enseñarles cuáles son las herramientas, prepararlos para lo que tenía que ser la enseñanza online y también enseñarme a mí mismo cómo tener que trabajar con esto. Se siente un poco borroso de repente a ratos por lo que está pasando, pero yo creo que es porque siempre he utilizado Canvas para poder potenciar mi contenido. Pero sí, yo tengo un modelo de enseñanza con esto, siempre tengo un objetivo, una lista de actividades, una lista de lecturas y también algunas tareas para la clase en cada periodo de clase. Entonces, moverme online para mí fue más fácil porque ya tenía como la estructura de la clase. Tenía también, por ejemplo, todo planeado cómo iban a ser las tareas. Entonces, para mí realmente no fue tan difícil. Hay un modelo un poco más flexible. Por ejemplo, en California siempre se está enfrentando a incendios, terremotos, desastres naturales. Entonces, la incorporación de las clases online es que tienen que estar preparadas para ese tipo de cosas. Los sistemas en esas escuelas ya tienen instalados una base remota y también todo el profesorado. Y también una variedad de modos para poder hacerlo. Entonces no fue tan difícil para mí entrar al mundo remoto, aun cuando se extrañaba quizá o no existía la clase presencial. Pero también teníamos todas las alternativas para poder movernos. Entonces fue difícil, sí. Fue difícil en otras formas. Yo pensaba que mis alumnos estaban bien, se sentían bien, pero fue difícil
enseñarle a mis estudiantes a interactuar entre ellos en este contexto, en este formato, porque pasamos de clases presenciales a totalmente todo online. Entonces creo que necesitábamos aprender de eso. Necesitamos un proyecto un poco más grande para eso. Yo pasé harto tiempo enseñándole a mis estudiantes cómo hacer esto. Pero ha sido algo muy... me he aprendido harto con esto. Muchas gracias. Profesor Frank, me estoy aprendiendo un poco la posibilidad de trabajar en los grupos mientras están en las salas de Zoom para poder observar si es que necesitan mi ayuda o si es que realmente están trabajando o si es que están distraídos o solamente desconectados. Usualmente me voy cambiando entre salas, hago mi propio calendario o espero hasta que me pidan ayuda. ¿Alguna sugerencia en cómo observar la interacción de los estudiantes en las salas de Zoom? Bueno, en realidad no estoy muy familiarizado con las salas de Zoom. Yo utilizo más Microsoft Teams, pero en Zoom puedes ir de una sala a otra. Y bueno, es divertido que lo digas porque yo me muevo de sala a sala y cuando me meto a la sala, como que termina la discusión, los estudiantes dejan de hablar porque como me estoy moviendo entre las salas para poder ayudarlos a empezar. No siempre, pero hay algunos grupos que, tú sabes, realmente están como esperando que yo me conecte con ellos. Es una muy buena estrategia hacer eso. Eh, en realidad no sé cómo se hace bien en esta plataforma. Bueno, empezamos esta semana recién con Microsoft Teams, estamos aprendiendo, necesitamos practicar y hacerlo mucho mejor, pero funciona. Es difícil, pero uno se va dando cuenta de las diferencias, pero hacemos que funcione. Creo que otra estrategia puedes tener, por ejemplo, distintos grupos. Si es que quieres moverte entre los distintos grupos. Eh, Recientemente hice que mis estudiantes se formaran en grupos y trabajaran en un documento, entonces cada grupo tenía un Google Doc donde iban escribiendo y tenían que crear un documento, trabajar entre ellos y tenían que hacerlo y si necesitaban algo o tenían que hacer alguna pregunta, me lo podían hacer, pero, pero es triste porque a veces igual tienes como que forzar la discusión. Tenemos un comentario en relación a este tema. Él escribió que sí se puede cambiar de sala en Microsoft Teams. Mientras tú eres el que está organizando la reunión, tenemos otra pregunta en relación con la empatía. ¿Cómo tratas tú con la salud mental? ¿Tienes alguna experiencia que puedas compartir con nosotros? Bueno, tengo algunas experiencias. Bueno, sí tengo algunos estudiantes que tienen algunos problemas en sus familias debido al COVID que les dio o que han tenido algunos problemas, ya sea físicos. Entonces tenemos un centro de asesoramiento, tenemos consejeros que trabajan con ellos. Les decimos a los estudiantes que vayan con nuestros consejeros, que vayan a este centro
Yo les ofrezco este tipo de ayuda. Yo, por ejemplo, de repente les extiendo las fechas de entrega de algunos trabajos. Tengo un estudiante que no pudo finalizar el curso porque su salud mental no estaba muy buena, pero la mayoría de los estudiantes con los que he estado, o con los que he interactuado, han tenido algunos problemas, han tenido casi los mismos problemas, y les doy un poco más de tiempo, soy un poco más flexible, y hacerles saber en realidad que estoy aquí para ellos. Creo que eso ha sido bueno. En realidad no sé yo lo que haría en su situación. Tengo eh, hijos, traté de hacer mi trabajo con ellos, enseñarles, y ni siquiera sabía bien cómo manejar las cosas que estaban pasando en mi cabeza. Tuve algunos problemas también con eso. Pensé que había un túnel sin salida en el fondo, en algún momento. Entonces usualmente hablo con mis estudiantes. Quizá por eso es que ellos también se sienten un poco más seguros. Tenemos una pregunta de la otra sala. ¿Eh? Y la primera pregunta es, ¿en nuestro país actualmente hay un entorno progresivo por medio de aulas híbridas? ¿Cuál cree que es el mayor desafío para esta nueva modalidad? ¿Cuál cree usted que es el desafío más importante para esta nueva realidad? Bueno, creo que las implicaciones para estas clases más híbridas, que están dentro y fuera lo híbrido, lo que está dentro y fuera de la clase, por lo que entiendo. Bueno, mis clases, como yo lo enseño, eh, en primavera en realidad empezamos con este tipo de clases. Creo que está bien esta forma porque no quiero forzar, bueno, hay hartas cosas que considerar. Yo no quiero forzar a los estudiantes que están un poco más preocupados por el virus, o algunos miembros de su familia que pueden estar comprometidos con esto, o ellos mismos. En realidad yo no quiero forzar a ningún estudiante a que vaya a clases. Los resultados nos dicen que los estudiantes se sienten más cómodos estando en las casas. Si los estudiantes se sienten más cómodos en un espacio online y hay otro grupo de estudiantes que se siente más cómodo en clases presenciales, deberíamos intentar acomodarnos de la mejor forma posible. Pero lo negativo quizás de eso es que algunas personas quizás quieran burlar el sistema o no sé, o no se van a querer levantar a la hora que corresponde. Estoy bien con eso también, porque, porque levantarse y venir a mis sesiones de Zoom, bueno, en realidad hay tanto que aprender, porque por ejemplo en mis clases mencioné que hacemos trabajos en grupo, ellos los hacen en cada clase, entonces, entonces nos damos de repente feedback entre nosotros, entre ellos, y lo que va pasando entre cada clase. Puedo hacerlo de manera online o puedo hacerlo de manera presencial. Entonces pueden estar ya sea de manera presencial o de manera remota, pero lo importante es potenciar el aprendizaje. Y la última pregunta
ya que son las 10:30. La última pregunta para esta presentación es, profesor, ¿qué tipo de plataformas los profesores tienen para poder comunicarse, además de las que da la universidad? ¿Y y qué los estudiantes piensan de estas prácticas? ¿Cuál es la percepción de ellos? ¿Las valoran realmente de forma positiva? Bueno, creo que estamos hablando de las plataformas de comunicación como por ejemplo TikTok, YouTube. Bueno, en realidad es divertido porque tenemos algunos profesores que de repente utilizan herramientas más virales como por ejemplo TikTok, hacen videos pequeños y creo que en realidad es muy entretenido que los estudiantes también lo hagan, que tengan la habilidad de poder realizar eso. Bueno, si pueden, háganlo, pero también digo que si no se sienten cómodos con ese tipo de comunicación, quédense con lo que ustedes se sientan cómodos. Eh, Estamos en una era digital donde la idea es poder utilizar la mayoría de herramientas de comunicación, pero eh, no veo mucho que cambie las preferencias o que eso sea que impacte de manera negativa. Las cosas sí están cambiando, pero probablemente se sienten cómodos en cierto ambiente, en cierto círculo. Muchas gracias, profesor. De esta forma vamos a tener un poco del cierre de la presentación. Fue muy interesante porque es importante para nosotros tener diferentes experiencias, no solamente las experiencias en Chile, sino que también, por ejemplo, México o los Estados Unidos, así que es muy importante para nosotros. Y a continuación, la subdirectora de la Dirección de Docencia, doctora Carola Bruna Jofré, nos va a dirigir unas palabras de cierre. Adelante, doctora. Buenos días a todos y a todas. Primero que todo voy a dirigir unas breves palabras a nuestro invitado, doctor Bond. Queremos agradecerle por esta conferencia que era muy interesante, de los aspectos claves para considerar en la educación virtual. Y muchas gracias por contribuir hoy con tu experiencia. Espero que esta sea la primera de tus colaboraciones, así que muchas gracias por quedarte acá. Bueno, definitivamente voy a seguir colaborando y que podamos seguir haciendo actividades similares. Excelente, pueden contar con eso. Ahora me dirijo a los asistentes, estimados y estimadas docentes de la Universidad de Concepción y colegas presentes de otras instituciones. Ciertamente este ha sido un periodo muy difícil, en el cual cada uno y cada una de nosotras ha tenido que desplegar todo tipo de competencias profesionales y personales para poder garantizar la educación a través de la docencia virtual, la cual fue impulsada en todos los niveles educativos a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Y tras un año de pandemia, tenemos mucho más conocimientos, más experiencia, seguimos motivando por aprender y mejorar. Y una prueba de ello es la convocatoria esta semana de perfeccionamiento, en el cual tuvimos 7 charlas abiertas a la comunidad, algunas con traducción simultánea, otras con lengua de señas, realizadas en Teams y en paralelo en Facebook Live, además de 8 talleres que se desarrollaron con cupos completos durante la semana. Hemos conversado sobre las buenas prácticas, desde los resultados, para poder realizar la docencia en línea sobre la enseñanza híbrida, que es algo que tenemos que implementar ahora, sobre las prácticas para promover la interacción desde la evidencia de la investigación realizada en nuestra propia comunidad, especialmente sobre el efecto positivo del uso de foros, con datos que nos muestran la importancia de esta herramienta. También hemos analizado cómo atender la diversidad de nuestros estudiantes en ambientes virtuales para promover la inclusión
y cómo hoy día promover el compromiso académico en el aula. Hemos ido profundizando a lo largo del tiempo, lo podemos ver en las temáticas que estamos trabajando ahora, que son bastante específicas y siempre en pos de la calidad de los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. Quisiera felicitarles a todos y a todas por su compromiso. También veo algunos docentes muy comprometidos que reiteradamente participan de estas actividades, por todo el trabajo que todos han desplegado hasta ahora, el esfuerzo, la resiliencia para poder seguir adelante, a pesar del cansancio, a pesar de las situaciones familiares, a pesar de todo lo que nos ha conllevado esta pandemia. También quiero agradecer a cada uno y cada una de nuestras invitadas y nuestros invitados que tuvimos esta semana y al equipo de la Dirección de Docencia que hizo posible esta actividad, en especial a la Unidad de Investigación y Desarrollo Docente, quienes son los organizadores de esta jornada y coordinadores de todas las actividades, al Centro de Formación de Recursos Didácticos y al Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa, que participaron activamente en aspectos de organización y relatoría directa de algunas de las actividades. Les quiero reforzar también que desde la Dirección de Docencia y desde la institución vamos a continuar entregando los apoyos a través de talleres, conferencias, webinars, proyectos, que como dijeron al inicio de la conferencia está abierto en este momento. Es la tercera convocatoria de EducaCovid, comunidades de aprendizaje, entre otras iniciativas. Estamos siempre abiertos a escuchar sus propuestas de temáticas, de necesidades. Nos pueden escribir a la UNIDE, a IDECLAB, directamente a mí si tienen alguna sugerencia. Nosotros vamos a buscar los relatores e invitados, si es que no tenemos la capacidad internamente, para poder apoyar estas visiones que ustedes no puedan transmitir, para poder desarrollar mejor la docencia en estas modalidades y responder a este desafío. Finalmente les deseo mucho ánimo en este segundo semestre que se inicia la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, subdirectora, por sus palabras. Me sumo a ellas y también agradecer a título personal al equipo UNIDD y a su jefa Julieta Sánchez por el apoyo y por todo lo que ha significado también esta interacción con todos y todas los relatores, los talleres. Ha sido muy enriquecedor y agradecida también directamente al equipo. De esta manera entonces cerramos nuestra última jornada de charlas de la segunda semana de perfeccionamiento docente 2021. Les agradecemos su participación y a aquellos docentes que están inscritos para la tarde los esperamos. Les deseamos una excelente tarde, una excelente mañana y muchas gracias, profesor Aaron, por su participación y por ser parte y por explicar todo esto. Adiós a todos, muchos saludos a todos y a todas y que estén muy bien. Adiós, Aaron. Adiós.